el transcurso de la palabra que el día de hoy me puso para compartir, seguramente Dios nos hablará a todos y ahí ustedes recibirán el mensaje. Precisamente hace más o menos un mes que los pastores me compartieron esa boda, me puse en oración y le decía al Señor, Señor, ahí qué palabra puedo compartir a los hermanos, ¿verdad? Y el Señor me dio ahí una cita en la cual ya la vamos a compartir. Y vamos a comenzar con la palabra. Solo quisiera que cerraran sus ojos. Vamos a poner esto en manos de Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi dulce Señor, el día de hoy, por esta mañana tan hermosa en la cual tú nos reúnes, en esta mañana en la cual venimos a adorarte, Señor, venimos a exaltar tu nombre, venimos a declarar las buenas nuevas del Evangelio, Señor, señales, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, Señor, que se están dando hoy y siempre, amado Dios. Así es que, Espíritu Santo, revélanos el día de hoy a través de la palabra este mensaje. Muéstranos cuál es tu voluntad sobre nuestra vida. Llénanos de tu presencia el día de hoy. Que hoy no salgamos vacíos, sino que hoy salgamos edificados, hoy salgamos restaurados. Hoy salgamos, Señor, con la esperanza que vienen tiempos mejores para nuestra vida, para nuestra familia. Así es que por fe lo declaramos y lo damos por recibido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Fíjense que cuando me metí con el Señor a preguntarle ahí qué palabra era la que quería que compartiera, el Señor me regaló 2 Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué mensaje quieres que comparta el día de hoy? Y el Señor me mostraba que en el transcurso de este tiempo hemos estado hablando sobre la restauración, hemos estado viendo todo lo que el Señor ha estado haciendo. En la vigilia se recordarán ustedes que el Señor nos habló sobre una palabra revelada que cuando leyéramos la palabra, íbamos a tener un mayor grado de revelación y entendimiento para este tiempo. Y eso es algo poderoso que Dios está haciendo en nuestra vida, porque cada uno de nosotros que anhela y busca la presencia del Señor, quiere tener un mayor grado de revelación, quiere tener un mayor grado de conocimiento de la palabra, y para este tiempo, todo lo que nos está tocando vivir es muy importante que estemos muy compenetrados y metidos en las cosas del Señor. Entonces, el Señor me mostraba precisamente esta palabra, y lo que quiero compartirles el día de hoy es de que las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas, dice la palabra. Entonces, es importante que, no sé si alguna vez has analizado detenidamente este versículo. Este versículo lo hemos leído cantidad de veces, y lo hemos leído muchas veces, pero muchas veces también Dios quiere mostrarnos cosas nuevas y diferentes. Acordémonos de que el Señor siempre muestra cosas nuevas. En un versículo se puede hablar mucho al respecto y podemos tener mucha revelación al respecto con un solo versículo, no se diga con un capítulo. Cristo nos da una vida nueva y nos hace una nueva criatura. Eso es impresionante, es realmente poderoso, porque dejamos atrás un pasado, ¿verdad? Llega un momento en el cual nos arrepentimos de muchas situaciones en la vida. Andábamos en pecado, andábamos haciendo cosas negativas, pero llega un momento en el cual nos arrepentimos, le entregamos eso a nuestro Señor y el Señor nos da una vida nueva, nos transforma por completo. Todo lo malo, todo lo negativo, todo lo corrupto, todo pecado es perdonado. Imagínense qué poderoso, porque el Señor nos perdona. Hay veces que las personas dentro de su conciencia a veces no le quieren entregar las cosas al Señor porque piensan que no pueden ser perdonados. Pero realmente el Señor perdona todo. Él lo que quiere ver es un corazón contrito y humillado para que Él se pueda manifestar en medio de nuestra vida y Él pueda darnos realmente esa bendición y esa promesa de salvación y vida eterna que tiene para nuestra vida. Y así es como ha desaparecido a través del arrepentimiento y el perdón, y ahora vivimos una vida nueva, porque todo es hecho nuevo.
Es como cuando compras un equipo nuevo, ¿verdad? Ustedes compran un equipo nuevo de cualquier cosa, trae su catálogo, lo apachan y todo funciona bien. ¿Por qué? Porque está nuevo. Entonces eso significa que está funcionando todo bien. Entonces, de la misma forma, nosotros cuando somos nuevas criaturas, tenemos que tener la conciencia y el conocimiento de que todo en nosotros es nuevo y que todo va a ser transformado y cambiado. A veces, cuando a mí me pasó, que cuando llegué a los pies de la cruz, habían circunstancias alrededor de mi vida que estaban mal hechas. Errores garrafales que había cometido. Pero no tenía el conocimiento ni el entendimiento que el Señor me ha dado en el transcurso de estos años de ser cristiano. Habían en mi corazón y en mi mente a veces habían ciertas dudas de que si las cosas se podían dar o no se podían dar. Pero conforme nuestro entendimiento, compromiso con el Señor y conforme nos vamos adentrando en la palabra, nuestro compromiso con el Señor nos va metiendo en un grado de conocimiento que sabemos que las cosas están cambiando y que el Señor está obrando en nuestra vida. Recordemos que hay un pasado que queda atrás y un presente para un nuevo vivir. Yo quiero que en este momento te recuerdes en qué momento recibiste a Cristo en tu corazón. No sé hace cuántos años lo hiciste, no sé si lo acabas de hacer, pero realmente es algo poderoso. Yo en mi caso personal fue hace 15 años y hace 15 años la vida me cambió y yo miraba que los acontecimientos y las cosas que se estaban dando en mi vida, en ese inicio miraba cosas diferentes. Yo miraba cosas totalmente nuevas que en mi vida no se estaban dando. Miraba cosas que no se estaban dando como antes se daban. Entonces yo decía, ¿qué está pasando en mi vida? Yo miraba cosas diferentes y cosas nuevas. Fíjate que yo tenía mal carácter y tendía, en ese entonces estaba soltero y tendía a discutir a veces con mi mamá. Y en una ocasión, tal vez tenía yo como un mes de haber venido de un retiro y estaba viendo que todo estaba siendo nuevo y diferente. Y en una tarde estábamos almorzando con mi mamá en la casa y paramos en una discusión. Y yo en ese entonces tendía a gritar. Pero fíjate que ese día paramos en una discusión y yo le grité a mi mamá. Y ese día fue la primera vez que yo oí la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Y esas son las cosas nuevas y diferentes que tú te tienes que dar cuenta que Dios está obrando en tu vida. Y fíjate que el Espíritu Santo me redarguyó y ¿sabes qué me dijo? Te quedas callado, no le gritas a tu mamá, vas y le pides perdón. Y ese día mi mamá quería que yo la llevara a una reunión, había venido un amigo mío del Canadá y yo me quería ir con mi amigo y no quería llevar a mi mamá. Pero es la primera vez que yo oí al Espíritu Santo de Dios hablarme. Y ahí me di cuenta yo que algo estaba pasando en mi vida, porque yo no tendía a ser así. Yo tendía a ser impulsivo y a actuar a veces. Pero en ese momento la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo estaba transformando mi vida, porque me dijo, cállate. Ya tiempo después, leyendo la palabra, leo que dice, quien honra a padre y madre, largos serán sus días. Y así es como Dios nos va alineando y así es como uno se va adentrando en ser nueva criatura. Y la nueva criatura tiene que realmente sentir y vivir en esa dimensión. Y ese es el mensaje que les quiero transmitir el día de hoy. Y la esperanza de que vendrá un futuro lleno de promesas y bendiciones que a partir de ese momento todo nos irá bien. Acordémonos que en la palabra del Señor hay promesas. Hay cantidad de promesas que nos muestra la palabra. Hay 3,573 promesas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo cuando comencé a leer la palabra del Señor, un día me topé que había una Biblia, la promesa, posiblemente la conocen, pero también me topé que había un libro que tenía un resumen de todas las promesas de Dios. Entonces lo compré y ahí comencé a leer cuáles eran las promesas que yo me quería agarrar para poder llevarlas a mi vida y creer que eso se estaba dando en mi vida. Porque uno lo que necesita es llenarse de palabra. Y la fe comienza con el oír. Y cuando uno comienza a vivir en esa dimensión, cuando lee la palabra, dice esto es real y esto va a pasar en mi vida. Y así es como el Señor va a comenzar a obrar en tu vida, cuando tú realmente comienzas a vivir y a creer que eso se está dando. Nuestro testimonio habla de una vida pasada, del momento del llamado, el presente
que es hoy y una nueva vida en Jesús para un futuro que sabemos que será de bendición. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver el presente y agradecérselo al Señor. Y nos vamos a acordar de un pasado, porque acordémonos que el testimonio nos lleva a acordarnos de un pasado. Hay veces que no es bonito contar todo lo que uno hacía en una vida pasada, pero todo eso que hicimos en el pasado, ese arrepentimiento y el darnos cuenta de nuestros errores, eso es lo que nos tiene hoy en una vida nueva. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado para que seamos diferentes. Y muchas veces en el camino el Señor nos va a ir puliendo a cada uno de nosotros. Nos va a ir podando y nos va a ir haciendo mejores personas a cada uno, desde luego, con un grado de intimidad y presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque lo tenemos que buscar a Él. Y cuando somos nuevas criaturas y tenemos esa sed y esa hambre de buscarlo a Él, el Señor se manifiesta en nuestra vida. A mí me pasaron una cosa de milagros sobrenaturales en ese tiempo, ustedes. Me llevaría una hora a contarles todas las cosas sobrenaturales que me pasaban. Y eso es algo poderoso, porque ahí es donde te das cuenta de que eres una nueva criatura y de que el Señor está obrando en tu vida cada vez más y cada vez más. Y si te metes más en Él, más manifestación de su poder y su gloria vas a tener. Y esto realmente lo podemos ver y tenemos muchas bendiciones. El Señor nos da herramientas en la palabra para poder realmente adentrarnos en esa dimensión y vivir como nuevas criaturas. Cristo dijo que aún cosas mayores íbamos a hacer nosotros. Entonces, una nueva criatura, su mentalidad tiene que ser renovada y su mentalidad tiene que ser diferente. Y esa es una parte que yo quiero adentrar ahorita, que toquemos el tema muy a fondo, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros en nuestra mente tenemos algún bloqueo, alguna duda que no nos deje ver realmente el poder y la manifestación de Dios? Juan 14:12, ¿qué nos dice? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Imagínate qué palabra más poderosa. Cuando ya pensamos como una nueva criatura. Y te agarras de esta palabra y dice el Señor que cosas aún mayores harás. Una nueva criatura, ¿cómo va a pensar? ¿Va a tener algún obstáculo de algo? ¿Alguna prueba o alguna tribulación? Pero si el Señor dijo que cosas aún mayores yo haré, yo lo tengo que creer, porque así está escrito. Y conforme se dé ese grado de intimidad y relación y oración que tengas con Dios, te vas a dar cuenta que vas a hacer cosas que ni te imaginas. Lo importante es que lo creas y que lo vivas. Y que sobre todo tu fe entre en esa dimensión. Porque si no, la nueva criatura que tienes que ser en el Señor no va a florecer y no va a crecer como tiene que ser. A veces nos podemos detener en algo que nos bloquea o nos detiene, pero hay veces que si nos metemos en esa dimensión de fe, vamos a avanzar, ¿verdad? Eso es muy importante. En Mateo 5, ahí nos habla de las bienaventuranzas. No lo quiero leer completo porque es algo largo, pero quiero hacerte un énfasis en algo. Las bienaventuranzas, por ejemplo, en el 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así puedes leer todas las bienaventuranzas. Y tú como nueva criatura, cuando te das cuenta de las bienaventuranzas, cuando te das cuenta de las promesas que hay en la palabra, te vas a dar cuenta de que hay un poder de Dios obrando en tu vida. Que si tú lo crees, esas cosas que están escritas van a pasar y van a suceder. A veces hay tiempos en los cuales no miramos la mano de Dios. A veces hay tiempos en los cuales tenemos un pesar, tenemos una circunstancia que estamos atravesando difícilmente y no miramos la mano de Dios. Y ese es el tiempo en el que Dios está obrando. Muchas veces Dios quiere sacar la mejor esencia de nosotros, porque dentro de la mejor esencia de nosotros es donde vamos a dar esa casta,
eso que el Señor está buscando en nosotros. Porque hay veces que tú pudieras estar doblando rodillas y el Señor te lo estaría dando todo, y todo, y todo. Entonces, ¿cómo sería el obrar en tu vida? No llegarías a ser la persona que hoy eres. A veces necesitamos ser pasados por el fuego para realmente formarnos y formar el carácter que Dios anda buscando. Porque si no, no podríamos sacar el mejor talento de nosotros. Y Dios busca que el mejor talento lo saquemos. Que el mejor talento podamos expresarlo para poder obrar en las cosas, en tantas cosas que Dios te quiere usar, en tantas cosas que puedes dar a los tuyos, a tus vecinos, a tu familia. Hay tantas cosas que puedes hacer, pero si estás bien metido en la palabra, bien metida en la intimidad con Dios, Dios lo va a hacer. Y así es como la nueva criatura se va a ir manifestando día a día. Y no importa las pruebas que tengamos, hay una interrogante, dice ahí. Y no importa las pruebas que tengamos o tribulaciones, Dios nos ayudará en todo, cuando nuestra fe se alinea a su propósito y voluntad. Saldremos siempre en victoria. Oye esto, pero ¿qué pasa cuando aún en nuestra mente, a pesar de que somos nuevas criaturas, aún no podemos derribar argumentos que nos impiden vivir en la nueva vida y todavía nos jala a un pasado de miedo, de dolor, de angustia, de duda, de fe, de desesperanza, y no vemos el propósito de Dios? Y esto es porque muchas veces recibimos a Cristo en nuestro corazón y hemos dejado atrás el pasado, hemos dejado de pecar en muchas cosas, pero a veces en nuestra mente pueden haber argumentos que no necesariamente creemos que son pecado, pero pueden haber argumentos que nos limiten creer en el poder de Dios. Entonces no vamos a poder vivir como una nueva criatura. También esto va a marcar desde luego nuestra forma de ser y actuar, va a marcar un presente y va a marcar un futuro. Y es importante que entremos en esta dimensión de ver y creer, porque lo que hagas hoy va a marcar el presente, pero también va a marcar tu futuro. Y el futuro de los tuyos y las generaciones que vienen después de ti. Entonces es importante analizar todo eso. Y a veces el pasado marca que vuelve a nuestra vida, aún siendo nuevas criaturas, no nos deja ver toda la gloria y la gracia y el poder de Dios. Tal vez porque no hemos querido dejarlo o porque hay pruebas o tribulaciones y no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Esto es muy importante. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Como todos sabemos, Timoteo era joven y era un joven bien metido en la palabra del Señor. Pero mira que dice Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ejemplo, puse ahí mi persona. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó. Fíjate que cuando yo comencé a caminar, agarrado la mano del Señor, yo me metí muy de lleno. Venía con una vida muy desordenada, venía con una vida de vicios, venía con una deuda económica de 500,000 quetzales en tarjetas de crédito por mala administración. Y esa nueva criatura comenzaba, ¿verdad ustedes? Doblaba rodillas, oraba, miraba un milagro por aquí, miraba un milagro por allá. Pero habían cosas que en mi mente todavía no se estaban manifestando como Dios quiere manifestarse. Me acuerdo que me metí mucho en el servicio, en la iglesia, en un ministerio donde participaba. También participé en un ministerio de indigentes de la calle que atendía cárceles, asilos, hogar de niños huérfanos, y andaba sirviendo en todos estos lugares. Y mi fe estaba creciendo. Mi fe estaba agradecida con el Señor. Yo miraba a los indigentes de la calle con amor. Me acuerdo que antes se me acercaba un indigente de la calle, se agarraba la ventanilla del carro, ¿a ustedes? Pero al ver el amor de Dios manifestado en su vida, yo podía ser una nueva criatura y ver cosas diferentes. Una vez le conté a un amigo: mira, estoy sirviendo en un ministerio de indigentes de la calle, le dije. ¿Y qué estás haciendo ahí?, me dijo. Esta gente no cambia, me dijo, ahí perdiendo tu tiempo estás, me dijo. Wow, me dolió, porque yo sabía lo que yo estaba haciendo, yo sabía que por ellos vino Cristo. Yo sabía que a levantarlos y a restaurarlos vino, yo lo sabía,
mas mi amigo no lo sabía. Y me dio tristeza que mi amigo me respondiera de esa forma. Y yo le dije, mira, estás equivocado. El Señor está obrando y haciendo cosas diferentes. Y el Señor los va a levantar. Nosotros llevábamos a casas de restauración a esta gente y mirábamos cómo se levantaban. Entonces, este amigo hizo un comentario inapropiado porque no sabía lo que Dios puede hacer. Y así es como yo miraba que el Señor estaba haciendo cosas grandes. Esa nueva criatura que era Alex Arroyo estaba creciendo y estaba haciendo cosas diferentes. Definitivamente que me sentía como una nueva criatura. Pero en esos días me llaman a un ministerio y me dicen, mire, lo queremos invitar a que participe en un ministerio de luz a las naciones. En este ministerio usted se va a Cuba, se va a Estados Unidos, se va a México y va a llevar el mensaje que está dando a todos lados. Pero en ese momento fíjate que mi mente se bloqueó y yo me puse a pensar y dije, yo vengo con una deuda de 500,000 quetzales en tarjetas de crédito. Estaba bien endeudado ustedes. Y no podía creer que si Dios me estaba diciendo que me iba a enviar es porque algo grande iba a pasar. Mas no sabía que la provisión Él la podía mandar. Mi mente se bloqueó. ¿Y qué dije yo? No puedo, no tengo dinero, estoy endeudado y definitivamente que ir a las naciones no puedo. Tal vez voy más adelante. ¿Crees que así piensa una nueva criatura? Desde luego que no. Una nueva criatura piensa diferente y actúa diferente. Y aunque las circunstancias que estén pasando en su entorno pareciera que son desfavorables, uno sabe que si el Señor va delante de uno, algo va a pasar. Y que la fe de uno lo va a ayudar a salir de ese problema. Si hubiera tenido la mentalidad que ahora tengo, ¿qué hubiera dicho? Yo voy, vamos a dejar que el Señor actúe y obre, y si el Señor quiere que vaya, Él va a mandar la provisión. Así es como tu mente tiene que ir siendo transformada y renovada. Para cada acontecimiento que te pase, siempre el Señor te va a dar una salida. Pero lamentablemente a veces, como somos seres humanos, ¿verdad? Obviamente estamos sujetos a pasiones, a sentimientos. El mismo profeta Elías dice la palabra que estaba sujeto a pasiones. Entonces, ahí a veces ese tipo de circunstancias nos puede limitar en no creer que Dios puede obrar. Y eso es lo que el Señor quiere renovar en nuestra mente para que las nuevas criaturas que somos podamos hacer lo que Él quiere que hagamos sin tener miedo a las circunstancias. Y eso es muy importante. Entonces, el Señor está obrando y analicemos cuando le dice Pablo a Timoteo la frase, ten cuidado de ti mismo. Demuestra algunas advertencias importantes a las cuales debemos prestar atención. De esta manera, el mandato no es solo prestar atención a las enseñanzas de la sana doctrina, sino también al testimonio y la vida personal de cada hombre, de cada mujer de Dios, de una manera individual, para lograr encontrar la plenitud de una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay veces que en nuestra mente van a haber circunstancias que pueden decir no se puede hacer, no se puede creer. Fíjate que a nosotros nos pasó con mi esposa Alejandra, de que al principio de nuestra boda intentábamos que quedara embarazada y no quedaba embarazada, e inclusive tuvo un aborto. Pero ¿sabes algo? Gracias a Dios, en ese sentido, la nueva criatura que estaba fluyendo en mí, bueno, ya habían pasado muchos años y mi esposa también ya era una mujer muy compenetrada en la fe. Nunca dudé que el Señor podía obrar en el embarazo de mi esposa Alejandra. E igual de la misma forma Alejandra también estaba segura de que Dios podía obrar. ¿Sabes qué le decía yo al Señor en mis oraciones? Yo le decía, Señor, la palabra dice que Sara se embarazó a los 90 y tantos años de vida. Y si tú permitiste, si pusiste que Sara se pudiera embarazar a esa edad, mi esposa puede quedar embarazada. Yo nunca lo dudé. Yo nunca lo dudé. Y igualmente Alejandra. Y mira, ahí está el retoñito jugando. Y esa es la dimensión en la cual el Señor Jesucristo quiere que nuestra mente crea en lo que Él va a hacer y que vivas en esa dimensión como nueva criatura. Todo lo que la iglesia ha venido hablando en este tiempo nos adentra a que tenemos que ser esas nuevas criaturas que el Señor quiere que seamos para que el propósito que tiene
para nosotros, para este tiempo, se cumpla. Pero tenemos que creerlo. Pero en nuestra mente, si hay bloqueos o hay circunstancias que te impidan ver eso, no lo va a poder hacer el Señor. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, en unos días, un gran amigo hermano de la fe me decía, él tenía el mismo problema que yo con Alejandra, que no podía quedar embarazada a su esposa. Su esposa también se llama Alejandra. Y me decía, mira, nosotros estamos comprando la medicina, estamos viendo médicos, estamos haciendo y lo otro. Y no es malo, porque la medicina y la ciencia también el Señor la ha puesto. Pero yo le decía, hermano, métete más en el Señor. Porque nosotros al Señor no le pedimos medicina ni médicos para Alejandra. Nosotros le pedimos un milagro en su vientre. Y ese milagro se dio. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a creer? Lo vas a creer. A uno nos va a llevar menos tiempo y a otros un poquito más de tiempo. Y si tu dimensión de fe está conectada en el Señor, Él lo hará. Pero ¿para qué vamos a perder el tiempo si nosotros a través de nuestra fe podemos arrebatar lo que el Señor nos quiere dar? Lo podemos hacer. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. No permitir que en nuestra mente, como nuevas criaturas que somos, hayan limitaciones o hayan obstáculos. Tenemos que creer en que el Señor está haciendo y obrando en algo. Pablo aconseja a Timoteo. La frase, ten cuidado de ti mismo, demuestra algunas advertencias importantes a las cuales debemos prestar atención. De esta manera, el mandato de no solo prestar atención a las enseñanzas de la sana doctrina, sino también al testimonio de vida personal de cada hombre y cada mujer. El término cuídate de ti mismo se refiere a acciones, actitudes que usamos para contribuir de una manera consciente al mantenimiento de nuestro bienestar general en todas las áreas de nuestra vida, porque todas las áreas de nuestra vida van a ser afectadas por una duda o una incredulidad o una fe y una certeza de que algo va a pasar. Acordémonos que, por ejemplo, la armadura de Dios, Efesios 6, hay una bendición en la armadura y hay algo negativo. Dice salvación, casco de la salvación, lo contrario que es perdición. Coraza de justicia, lo contrario que es injusticia. Cinturón de la verdad, lo contrario que es mentira y engaño. Calzado de la paz, guerra, tribulación. Entonces, tenemos que creer en las cosas que están haciendo, que el Señor está haciendo, y tenemos que verlas. Pero cuando hay algo que en nuestra vida no nos está dejando crecer ni prosperar, lo tenemos que sacar. Tenemos que darnos cuenta de que a veces hemos limitado el obrar de Dios en nuestra vida. Así como una vez dijo el pastor Eric, a veces aquí, de que habían personas que pedían oración, y qué bueno. Pero hay veces que antes de pedir la oración es de ver qué tenemos en el corazón y qué es lo que estamos creyendo, para que lo que se está gestando en nuestro corazón al momento de pedir una oración sea más poderoso. Pero si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, pedir oración, pero en nuestra mente o en nuestro corazón va a haber alguna duda de que algo no se va a dar o no va a pasar, ahí el milagro pierde poder. Ahí el milagro se va a dar de una forma hasta que Dios alinee nuestra voluntad al sentir de Él. Podemos arrebatar milagros poderosos ustedes. Yo cuando comencé a caminar en la mano del Señor, como les comenté, tenía una deuda enorme, estaba a punto de ser embargado, inclusive recién casado, mi esposa salió afectada por esas cantidades de dinero que debía, que para la gloria de Dios en el 2017 se pagó la última tarjeta de crédito que tenía. Y ahí fue cuando realmente yo me pude dar cuenta de que Dios estaba obrando en mi vida y que yo había perdido muchas cosas por no saber obrar. Mi esposa cuando estábamos recién casados me encontraba en la cama a las 2, 3 de la madrugada, con los ojos abiertos, con los ojos pelados, pensando en qué iba a hacer ustedes. Y no es que yo dudara, pero como que mi fe se había congelado en ese momento. No sabía qué hacer, no sabía si ir para acá, no sabía si ir para allá, no sabía si doblar rodillas, no sabía si iba a ir a tocar puertas a que alguien me prestara dinero, no lo sabía. Como que me confundí en ese entonces. Y me acuerdo que con Alejandra tuvimos una discusión una noche, porque yo quería entregar el apartamento donde vivíamos.
porque la renta ya no la podía pagar. Y en ese entonces me dice Alejandra, mira, pero yo no me quiero ir de aquí, porque yo le dije, mira, vámonos a vivir con mi mamá, allá es casa propia, no voy a pagar renta, todo va a ser más fácil, le dije. Pero Alejandra se dio cuenta que iba a entregar todo lo que ella tenía y me dijo, mira, yo no quiero dejar mi casa. Y en ese día, Alejandra, te cuento que me metió un batazo espiritual. Y me dijo, y algo que me dolió a ustedes, pero tenía razón, me dijo, mira, yo te he oído predicar en el podio, te he visto cuando das testimonio, quiero que me digas dónde está el Dios de poder que predicas, me dijo. Miren, a mí me dolió a ustedes porque yo soy el real sacerdote de mi casa. El que primero tiene que orar y doblar rodillas cuando hay un problema soy yo. El que primero tiene que ver cómo soluciona el problema a través del poder de Dios soy yo. Pero en ese entonces yo estaba parado y no estaba haciendo nada. Y viene mi esposa y me mete un batazo espiritual, le digo yo. Y ese día nos acostamos algo bravos. Al otro día en el desayuno, ya las aguas ya se habían calmado a ustedes. ¿Y sabes qué me dice Alejandra? Metámonos en ayuno y oración. Wow, dije yo. Como que me estaba faltando algo de eso. La nueva criatura que tenía que ser Alex Arroyo en esos días estaba ahí tomando el control del Espíritu Santo y guiándome a que así tenía que ser. Entonces yo dije, esta mujer tiene razón. Entremos al ayuno y a la oración. Un mes en ayuno y oración ustedes, todas las noches. Orando en intimidad en nuestra sala de la casa. Pidiéndole a Dios que nos ayudara para salir de esas deudas porque estábamos al borde de que me embargaran. A los 3 meses vino la respuesta de Dios. Me llaman de un proyecto de una de las empresas donde trabajo y me dicen que me van a asignar un proyecto. Y resulta que ese proyecto comenzó a generar los ingresos para poder pagar la deuda. Y se pagó esa deuda, les cuento, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo está tu mente el día de hoy? ¿Qué has hecho? Hay desafíos que Dios te manda a hacer. Hay situaciones que a veces no has podido vencer. Yo te lo digo ahorita, hay cosas en tu corazón que tal vez no sabes que no has podido hacer para hacerlas brillar. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Cómo está tu dimensión de fe como nueva criatura realmente que eres? ¿Estás viviendo esa dimensión de lo que Dios quiere? Y esto nos lleva, oye este ejemplo, esto nos lleva a la barca y a la tormenta. Hablar de la barca es algo precioso porque Jesús invita a que nos subamos a la barca con Él para tener una mente renovada y vivir como nuevas criaturas, pero sobre todo el Señor quiere entronarse en tu corazón. Él quiere ser el rey de tu vida y Él te quiere guiar para que todo lo que hagas sea de bendición. Oye esto, en primer lugar, cuando Jesús quiere gobernar tu vida y quiere ser el rey, Él busca a las personas. Primero dice, están las personas que no aceptan la invitación porque no quieren dejar que la vida vieja los seduce y el mundo los seduce y las cosas que en el mundo hay. Y por eso no quieren dejar, por eso no se quieren subir a la barca. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es un caballero y Él toca las puertas del corazón. Y muchas personas cuando reciben el llamado para poder vivir en Cristo, no lo hacen porque no les interesa, porque tal vez no tienen fe, tal vez porque están tan acostumbrados a las cosas del mundo o porque andan en algún pecado y no lo quieren soltar. Entonces estas personas no se suben a la barca. Estas personas le dicen al Señor, no, disculpa, pero yo no me subo. Que se suban otros. Yo aquí en mi lugar de confort, como vivo y como estoy, así estoy bien. Entonces estas personas no se suben a la barca. Existe una segunda persona. Están las personas que sí se suben a la barca y que ahí van, en la barca. Oye, este tipo de persona. Pero aún no lo han dejado todo. Y lo peor de todo, dudan, no creen. Ejemplo, la tormenta. Los discípulos iban con el Señor Jesucristo en la barca. De repente todos sabemos de la gran tormenta que hubo. Y el Señor Jesús iba durmiendo. ¿Y los discípulos qué pasó con ellos? Se asustaron, tuvieron miedo. Aquí nos vamos a morir, dijeron, imagínate ese barco
en mitad del mar, aquí nos vamos a morir. Pero imagínate, el Señor Jesús iba con ellos. Ellos también necesitaban ser transformados. Ellos estaban también en un proceso de transformación. Pero sin embargo dudaron de que el Señor Jesús estaba ahí con ellos. Si su mentalidad hubiera sido la de un Pedro, como en el libro de Hechos, que oró y predicó y se transformaron 4,000 personas, hubiera sido otra la situación. Pero Pedro ahí también tuvo miedo. Y es normal, ¿verdad ustedes? Pero la palabra dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo ni de cobardía, sino que, ¿de qué dice la palabra? De amor, de poder y de dominio propio. Entonces, así es como tiene que pensar una nueva criatura. De que si hay algo que está haciendo en nuestra vida una prueba de algo, Dios nos va a dar el poder para salir adelante. Y no irse a veces a la duda, como me pasó a mí con esa deuda. A ustedes, yo estaba congelado y no sabía qué hacer, mas el Señor ya tenía el control y yo no lo sabía. El Señor quería, por eso les decía, la mejor esencia de nosotros la quiere sacar el Señor. ¿Por qué? Porque yo tuve que orar, tuve que ayunar, tuve que creerle al Señor y tuve que esforzarme en ese proyecto que me metieron para poder salir adelante. Y gracias a Dios, así se dio y comencé a pagar la deuda. Entonces el Señor quería sacar lo mejor de mí, porque si no, qué bonito hubiera sido que me diera el $500,000 de quetzales, saber por qué medio. Y yo en mi mente sigo siendo un mal administrador. Yo en mi mente sigo siendo una persona que no administra bien los recursos del Señor. Entonces no tendría sentido sacarte de ese problema, de esa situación, y luego vuelves a caer en lo mismo. No aprendiste. El Señor quiere que aprendamos de nuestros errores y que no los volvamos a hacer y que salgamos adelante. Eso es lo que Dios anda buscando en nuestra vida. Y oye esto, hay una tercera persona, y esa es la tercera persona que tenemos que ser cada uno de nosotros, y tenemos que luchar cada día para que el Señor nos dé la fuerza, la voluntad y el dominio propio para poder hacerlo. Son las personas que van en la barca y bogan mar adentro. ¿Te recuerdas cuando el Señor le dijo, Pedro, rema mar adentro, boga mar adentro? Sin importar lo que pueda pasar, tienen confianza, tienen fe, tienen seguridad de que Él va en la barca de nuestra vida y que nada va a pasar porque Él tiene el control. ¿Estás comprometida y estás comprometido en creer que el Señor es así en tu vida? ¿Estás comprometido? ¿Estás comprometida? Él lo va a hacer. Y es ahí donde realmente nuestra vida va a ser transformada y renovada como una nueva criatura. Porque si en nuestra mente, como hemos venido hablando, hay todavía argumentos en tu mente que se levantan. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y tus doctrinas, porque son argumentos que tú puedes levantar. Son argumentos que no te van a dejar ver. Puede ser mal carácter, puede ser orgullo, puede ser situaciones en las cuales no te dejan ver el poder de Dios en tu vida. Y esos argumentos son los que no te van a dejar avanzar en la nueva criatura y en la dimensión de lo que el Señor quiere que seamos. Me encanta este pasaje, lo voy a leer porque este pasaje nos dice muchas cosas poderosas y cada vez que lo leo me toca el corazón. En Lucas 5, 4, 11. Y esto dice, nos lleva a la pesca milagrosa de Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Un paréntesis aquí. ¿Te imaginas un carpintero diciéndole a un pescador dónde tiene que ir a pescar? Parece inaudito, ¿verdad? Pero así es la historia. Mas en tu palabra echaré la red, y habiéndolo hecho, encerraron la gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo me imagino a Pedro, ustedes. Pedro, aquel hombre pescador,
que estaba conociendo a Cristo, que Cristo se le presenta ahí como un maestro. Y ¿saben algo que me gusta de este pasaje? Es la obediencia de Pedro. Bueno, si tú lo dices, yo voy. Y tal vez Pedro pensó, bueno, pues si este es carpintero, yo soy pescador, yo soy el de la experiencia aquí. Pero Pedro vio algo en Cristo. Y esa es la parte que tú tienes que ver como nueva criatura. Tienes que ver esa parte de lo que Cristo quiere. Esa es la parte que tenemos que aprender a ver, porque a veces no es a nuestra forma de ser, no es a nuestra voluntad, es a la voluntad del Señor. Por eso que dice el libro de Isaías, mis caminos no son tus caminos y mi voluntad no es tu voluntad, dice la palabra. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero si queremos bien, que nos vaya bien en la vida, tenemos que hacerla a la manera del Señor. Y esa es la parte donde Dios ha tratado siempre con nosotros. En el Padre nuestro que estás en el cielo y todo dice ahí, hágase en mí tu voluntad, no la mía. Y muchas veces hacer valer mi voluntad va a ser fracaso. Y esa es la parte donde viene Pablo y le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo y tus doctrinas. Tenemos que identificar esa parte que no nos deja ver el ensanchamiento que Dios quiere para nuestra vida, el crecimiento espiritual que Dios quiere. Y esa es la parte que si logramos identificar en qué parte estamos haciendo las cosas mal y se lo entregamos al Señor, vamos a crecer como nuevas criaturas a otro nivel. Vamos a florecer a otro nivel y vamos a poder hacer cosas aún mayores, como dice la palabra. Y esas son las cosas en las cuales tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios nos vaya moldeando, nos vaya poniendo realmente el propósito de Él en nosotros. Esas son las partes. A veces el orgullo va a ser un obstáculo para poder ver eso. Por eso que dice la palabra, sed mansos y humildes. Como yo soy manso y humilde, dice la palabra. Esa es una parte que el Señor ha trabajado en mi vida bastante y me ha ido ahí haciendo manso y humilde cada vez. Hay un tratado de Juan Wesley para los que son teólogos y los que conocen a Juan Wesley. Yo lo estaba leyendo, es más o menos como el año 1700. Y le preguntan a Juan Wesley, maestro, le dicen, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar santidad? Porque recordemos que esa parte es muy importante en la vida del creyente, la santidad. Sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá el rostro del Señor, dice la palabra. ¿Y saben qué respondió Juan Wesley? Pídanle al Señor, les dijo todos los días, que si hay orgullo en ustedes, quite el orgullo de su vida. Acordémonos que el orgullo es el choque de los dos reinos, es humildad versus orgullo. Y muchas veces las personas que somos orgullosas, las personas que no hemos podido dejar el orgullo, vamos a tener una limitación. Posiblemente no va a ser un pecado fuerte, pero el orgullo nos puede limitar a ver el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser mansos y humildes. Imagínense con el ejemplo que yo les ponía de mi esposa Alejandra, que me dijo, que me metió el batazo espiritual y me dijo, mira, yo aquí no me voy, nos metemos en ayuno y oración. ¿Qué pasa si yo la contradigo? Y le digo, mira, no, eso no es así, que no sé qué. Yo en ese momento tuve que ser manso, humilde, dije, tiene razón, no he hecho las cosas que tienen que ser, no he hecho las cosas que tengo que hacer, no lo he hecho. Y lo primero que un creyente tenía que hacer era meterse en la presencia de Dios, meterse con Él, entregarle eso a Él y creerle que Él lo va a hacer, en que Él nos va a ayudar, pero no lo estaba haciendo. Entonces esa parte tuve, gracias a Dios, que tener la humildad para reconocer que había un lapso en mi vida que se había tenido espiritualmente y que no me dejaba crecer. No me estaba dejando ser la nueva criatura que tenía que ser. En conclusión, te pregunto, ¿han habido bloqueos en nuestra fe? ¿Has tenido algún bloqueo en tu fe que no te deje ver realmente el poder de Dios manifestándose en tu vida como tiene que ser? Acordémonos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No andamos por vista, sino por fe. Y esa va a ser una parte muy importante en nuestro crecimiento, esa va a ser una parte muy importante en nuestra formación como creyentes. Porque cuando trabajemos con la fe como tiene que ser,
esa dimensión de la nueva criatura, de lo que tenemos que ser, va a tomar poder y Dios va a tener siempre el control. Y esa es la parte que le tenemos que entregar a Él. Han habido bloqueos en nuestra mente, han habido dudas. Yo me acuerdo que con lo que te contaba de mi esposa Alejandra, que no quedaba embarazada, había una señora que le decía, mire, usted no va a quedar embarazada, le decía, eso no va a ser posible, usted está enferma, que no sé qué. Y Alejandra, mi esposa, me cuenta que decía en su mente, yo no lo recibo, yo no lo creo, el Señor va a obrar. Y otra persona le decía, no, mire, eso ya no se va a poder. Entonces, ¿cómo va a estar tu mente alineada? Vas a tener algún tipo de bloqueo en tu mente. Eso es lo que tienes que quitarte el día de hoy, arrancarlo y entregárselo al Señor. Me acuerdo que un día estábamos trabajando, con Alejandra trabajamos juntos, y un día llegó una persona, compañera de trabajo, entró nerviosa una señora, se sienta a la par nuestra, entró llorando y nos dice, me acaban de diagnosticar diabetes, tengo diabetes. Entonces Alejandra y yo la volteamos a ver y Alejandra le dice, no, eso no es así, le dice. Y en eso me dice el Señor, denle palabra. Y le comenzamos a dar palabra a ustedes a la señora. La señora es cristiana, la señora conoce el poder de Dios y la señora se estaba dejando llevar por el diagnóstico de lo que dijo el médico. Pero ¿quién tiene la última palabra? Dios, el Señor, no el médico. Entonces, ¿en quién se tenía que refugiar ella? En el Señor, porque el médico lo pudo haber dicho, la ciencia lo puede haber dicho, pero quien tenía la última palabra del Señor. Y miren ustedes, le comenzamos a dar palabra. Estuvimos como media hora dándole palabra a la señora, que no lo reciba, que crea, y Dios nos usó ahí. Alejandra paró orando por la señora. Pues te cuento que a las 2 semanas se hizo el examen y no tenía diabetes. Y eso que venía con un examen que sí le habían diagnosticado diabetes. Pero ¿qué es lo que estás creyendo el día de hoy como nueva criatura? ¿Estás recibiendo lo que el mundo dice o le estás creyendo a Dios de que Él lo tiene escrito en su palabra, que por sus heridas, por sus llagas ya fuimos curados, ya fuimos sanados? Entonces de eso nos vamos a agarrar. Pero muchas veces nuestros miedos y nuestros temores nos pueden meter en esa situación de lo que no viene de Dios, porque la palabra dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, y Cristo vino a dar vida, vida en abundancia y vida eterna. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está ministrando? ¿Qué es lo que no nos está dejando obrar como nuevas criaturas que somos? Eso es lo que tenemos que identificar. ¿Hemos podido actuar realmente como nuevas criaturas? Espero que sí. Espero que realmente tengas esa autoridad, ese poder, ese dominio propio, ese control de lo que Dios quiere hacer. Hemos dejado atrás el pasado. No nos recordemos del pasado. El pasado es un tema bien importante en la vida de las personas, ustedes. Y muchas personas recibieron a Cristo en su corazón y siguen con un pie encadenados en el pasado, creyendo que las cosas son como en el pasado. Pero déjame decirte que no es así. La palabra dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. Así dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay veces que la duda no nos deja ver más allá. Pero la duda la tenemos que hacer a un lado y tenemos que darle la confianza al Señor de que sea Él el que obre en nuestra vida, que sea Él el que se pueda manifestar en nuestra vida. Sabemos realmente que todo es hecho nuevo. Eso te tienes que llevar hoy en tu corazón, de que vives una vida nueva, vives una vida diferente. Mira el privilegio que tenemos todos de estar aquí el día de hoy, un domingo precioso en el cual estamos con nuestra familia, estamos viendo las bendiciones que tenemos. Yo me acuerdo que en esos días que tenía esa tribulación de la situación económica, un día me dieron una palabra y me dice una persona, ¿qué está haciendo cuando usted abre sus ojos? Yo me quedé pensando a ustedes. En medio de una tribulación y una pena, cuando abre los ojos, muchos oramos, muchos adoramos, y qué bueno, porque así tiene que ser. Pero llegó una palabra a mi vida, y ¿sabes qué decía yo cuando abría los ojos? ¿Con qué me vas a sorprender, Señor, el día de hoy? ¿Con qué me vas a sorprender, Señor, el día de hoy?
le estaba entregando el día al Señor. Le estaba creyendo que había algo que a mi vida iba a llegar y que Él me iba a sorprender con algo el día de hoy. ¿Con qué me vas a sorprender, Señor? Y así fue como pude ir viendo que un día entró una llamada a mi teléfono y me dicen, mire, usted está seleccionado entre un proyecto para meterlo, lo vamos a meter al proyecto. Y ese proyecto me sacó adelante. Con eso me estaba sorprendiendo el Señor. El ayuno y la oración que habían pasado así a 3 meses atrás, estaba tomando poder 3 meses después. Dios se estaba manifestando porque mi nivel de fe se alineó. Yo estaba quieto, estaba sentado, estaba frío por lo que estaba pasando, pero el Alex espiritual que tenía que resurgir, ahí resurgió. Ahí comenzó a doblar, a creerle al Señor y a decir, Señor, ¿con qué me vas a sorprender? Ahí fue donde mi mente cambió y la nueva criatura que tengo que ser se estaba manifestando en mí. Ya no estaba dudando ni estaba teniendo miedo. Esa es la parte que el Señor quiere ver. ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida? Sé una persona de convicción firme y de testimonio. Miremos qué dice el libro de Efesios, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. ¿Quién lo cree? Despojaos del viejo hombre. Ahí es esa parte es donde hoy el Señor nos está hablando. Y desde luego que a mí me habló, porque para poder compartirte esta palabra yo tuve que pasar procesos. Desde luego que te lo estoy compartiendo como testimonio, pero también tuve que pasar procesos en los cuales tuve que aprender y desaprender. Desaprender cosas que no eran buenas para mi vida. Y ahí fue donde realmente comencé a vivir en otra dimensión. Porque desde ese entonces para acá, cosas grandes y milagrosas han pasado en mi vida. Soy un menesteroso y necesitado del Señor. Desde luego que voy a topar y voy a tener límites, porque todos tenemos límites. Pero cuando topamos y hay un límite, hay una puerta que se va a abrir. Es Él el que la va a abrir. Es Él el que va a manifestar todo su amor sobre tu vida. ¿Por qué? Porque eres una amada del Señor. ¿Por qué? Porque eres un amado del Señor. Y eso es lo que el Señor está haciendo en esta noche, en este día. Llamado a vivir como nueva criatura. Reafirma que el Señor es quien te guía y lleva la barca de tu vida a un puerto seguro siempre. Esa es una parte que tenemos que aprender, que no importa a veces las circunstancias, no importa hacia dónde estamos viendo que vamos, pero si va en la barca el Señor Jesucristo con nosotros, vamos a llegar a un puerto seguro siempre. Y que no nos entre duda, no nos entre miedo, desconfianza a veces de lo que pueda pasar, porque si el Señor va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que tenemos que estar hoy plenamente seguros y convencidos. Entrega toda carga. Yo no sé cómo hayas venido el día de hoy. No sé qué adversidades puedes tener. No sé qué cosas no has podido realizar. ¿Qué problemas o circunstancias puedes tener? En cada época de nuestra vida y en cada década hay circunstancias distintas. El Alex Arroyo de los 20 años no era el mismo de los 36 años cuando recibió a Cristo. Tampoco soy el mismo ahora a mis 52 años. Y tampoco dentro de unos años voy a ser igual. Espero estar mejor espiritualmente de lo que ahora soy. Y estoy posicionado en las cosas de Cristo. Porque cuando uno se posiciona en las cosas de Cristo, ocurren maravillas. Cuando hay algo en tu vida que no está bien, tienes que meterte. Agarra tu cruz y sígueme. A veces cargar esa cruz no es fácil. A veces duele. A veces cansa. ¿No te has cansado alguna vez?
Yo me he cansado a veces. Y cuando me he cansado, he doblado rodillas. Esa es la parte donde Él va a obrar. Esa es la parte donde Él va a obrar. Si hoy veniste cansada, veniste con alguna duda de que algo está ahí que no va bien, déjame decirte que la nueva criatura va a florecer. Y hoy va a salir con la mentalidad renovada. Por eso dice renovaos. Renovaos. Reconcilia tu fe y el llamado. Es importante que si hemos tenido alguna duda al pasado y nuestra fe ha dudado de algo y que hay algo que no se ha podido realizar, renuncia a esa duda, renuncia a esa circunstancia en la cual tal vez te ataste. Y hoy es tiempo de liberarse y de cortarlo para que esa nueva criatura pueda realmente florecer como tiene que ser. Nunca dudemos del propósito de Dios. Y esa es la parte donde vamos a creerle a partir de este momento al Señor de que todo lo va a hacer Él. ¿Por qué? Porque la duda es lo contrario a la fe. Entonces, si eres esa nueva criatura que dice 2 Corintios 5:17, ¿en qué parte debes de avanzar? Lo tienes que ver. O si te has detenido en algo, como me pasó a mí que te conté, es tiempo tal vez de doblar rodillas. No sé cuándo fue tu último ayuno que hiciste, no sé, pero si hay algo ahí, yo te invito a que ayunes, te invito a que te metas en la presencia del Señor. Derriba argumentos inapropiados de tu mente. Lo que las personas o las circunstancias nos hayan dicho de que las cosas no son como debieran de pasar, porque ellos lo dicen. A veces un familiar o alguien nos pudo haber dicho algo que te puede haber dicho, mira, eso no te va a pasar. ¿A quién le creíste más? ¿A la persona que te lo dijo? ¿O le creíste alguna promesa de Dios? Esa es la parte en la cual debemos de trabajar día a día. ¿Es fácil? No es fácil. Requiere una vida de constante quebrantamiento de tu espíritu. No es fácil. Pero el Señor Jesucristo dijo que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Si Él lo dijo, así es. Así lo tenemos que creer. Entonces, imagínate qué poderoso. Si tú crees eso y te digan algo que te va a pasar, ¿lo vas a creer? No lo vas a creer, no lo vas a recibir, porque Él dijo que va a estar contigo. Esa es la parte en que día a día tenemos que trabajar. Vive en la paz y la plenitud de Cristo, sabiendo que todo viene para bien y que todo viene para bien. Rema, sabiendo que llegarás a puerto seguro. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada en este día? ¿Qué dice la palabra? Que el Señor va a dar fuerzas. ¿Cómo? A las águilas. Él te va a renovar. Entonces agárrate de esa palabra. Si veniste cansada, veniste cansado, ahí dice que te va a renovar y te va a dar nuevas fuerzas. Esas son las partes donde a veces la nueva criatura se detiene, que no deja crecer el poder y la gracia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Somos seres humanos, yo comprendo esa parte. Nuestro cuerpo se debilita, nuestra mente se cansa. A veces nos cansamos, estamos cansados. A veces a mí el trabajo, yo trabajo a veces 12, 14 horas y paro cansado ustedes. A veces me he desvelado y estoy a las 8 o 9 ya cabeceándome. Pero si estamos haciendo las cosas bien conforme el propósito de Dios, cuidando nuestra santidad, obedeciéndole a Dios, tal vez van a haber circunstancias que no vamos a poder vencer, pero si hay santidad y hay obediencia, hay poder y manifestación de tu vida, en tu vida. ¿Por
¿Por qué? Porque eso es lo que Él busca en ti. Eso es lo que busca en mí. Eso es lo que Él anda buscando cada día. Para la nueva criatura que debes de ser, debes de ver esa parte y debes de creerle a Dios de que así va a suceder. Cuando el Señor me compartía esta palabra y me decía: Señor, ¿qué les voy a hablar? Háblales de la nueva criatura, porque en mí ha habido ese proceso y yo sé que en ti han habido procesos también. Hoy no eres la misma María Esther de antes. Hoy tu fe ha cambiado. Janet, no eres la misma de antes. Tu fe ha crecido. Cosas grandes vas a hacer. Pero nuestra fe hoy tiene que posicionarse en nuestro corazón y expandirse. De lo contrario, van a haber situaciones que no vamos a poder ver. A veces miramos que los hermanos y las hermanas comparten testimonios, que les pasó esto, que les pasó esto y lo otro, y a mí no me pasa nada. ¿Por qué no me pasa nada a mí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viviendo como una nueva criatura o estás como el viejo hombre? Ah, sí, yo ya estoy metido en la iglesia, soy cristiano, leo la palabra, pero estás haciendo lo que tienes que hacer, porque leer la palabra es fácil, todo la podemos leer, pero tener el grado de revelación y hacerlo es otra historia. Así es que el día de hoy entreguémosle al Señor si hemos fallado en algo, si hemos tenido alguna duda de algo que nos ha limitado a ser esas nuevas criaturas. Hoy es el tiempo de renovar la mente, renovar el corazón y dejarse llevar en la dimensión que el Espíritu Santo te va a guiar, y que los frutos de Él los vas a tener: amor, fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Cuando entramos en esa dimensión, a mí el Señor me regaló mucho el dominio propio. Ese fue el primer fruto, el amor y el dominio propio fueron los frutos que yo pude ver cuando inicié como una nueva criatura. Yo sabía que el amor que Él estaba poniendo en mí era algo nuevo y diferente. Yo no era el hombre que era. Era un hombre que odiaba, era un hombre que peleaba. Pero en el momento que lo recibo, ando trabajando con indigentes de la calle. ¿Quién lo iba a decir? Era porque Dios estaba obrando. Era porque había una manifestación de Dios que se estaba dando y la nueva criatura estaba floreciendo. Estaba naciendo una nueva vida en mí. Esa nueva vida en ti está hoy. Debes dejar que el Señor tome el control de tu vida. Cerremos los ojos. Amado Padre Celestial, amado Dios, gracias, Señor, porque hoy venimos a buscarte a ti, Señor. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a adorarte. Venimos, Señor, a que nos llenes con tu presencia. Y el día de hoy, Señor, te doy gracias, porque un día, Señor, te abrí mi corazón. Tú tocaste la puerta de mi corazón, Señor Jesús. Y yo, en medio de mis placeres, en medio de mis errores, me di cuenta que estaba equivocado, que estaba equivocada. Y gracias, Señor, por no haberte cansado de tocar las puertas de mi corazón. Llegó el arrepentimiento a mi vida, llegó el perdón. Y a través de ese arrepentimiento y perdón, tú me hiciste florecer. Tú me hiciste nacer, Señor, como una nueva criatura. Hoy te pido, Señor, que esa gloria tuya se intensifique en mí. Que ya no pueda ver mis debilidades. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, diga el débil: fuerte soy. Hoy, Señor, ya no tengo miedo. La palabra dice que no me has dado espíritu de miedo ni de temor, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Hoy, Señor, perdón si he dudado.
La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perdón, Señor, si a veces no he hecho lo que quieres que haga. Hoy, Espíritu Santo de Dios, danos esa revelación, danos ese entendimiento, danos esa luz para poder oír tu voz, para poder obedecerte, para poder ser guiados a alcanzar la estatura perfecta en Cristo Jesús cada día, Señor. Que hoy pueda realmente tomar el control de mi vida y vivir como una nueva criatura, con todo, Señor, las bendiciones que tienes para mi vida, para mi familia, en mi trabajo, en el ministerio y donde me quieras usar, Señor. Que hoy puedas sentir esa intensidad, ese amor tuyo, guiándome cada día, cuidándome y creyendo que cosas aún mayores podré hacer, Señor, si estoy agarrado de tu mano. Creyendo, Señor, que vienen tiempos mejores para mi vida, creyendo que estoy mejor que ayer, sabiendo que voy a estar mucho mejor mañana y que todos los días estoy formando el carácter en Cristo Jesús. Y hoy nos revestimos de nobles sentimientos, de amor, de fe. Y hoy salimos a librar la buena batalla de la fe. Nos ponemos el casco de la salvación para luchar la buena batalla de fe de la salvación cada día. Nos ponemos la coraza de la justicia para ser mujeres y hombres justos ante situaciones que se nos presenten. Nos apretamos el cinturón de la verdad porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy esa libertad llega a sus vidas. La verdad llega a sus vidas despojando al viejo hombre, a la vieja mujer y poniendo la nueva criatura que debe de ser. Confiados en que andamos en el evangelio de la paz, a veces en medio de circunstancias o de pruebas. Pero si tú tienes el control, no temeré. Y en mis manos una palabra viva y eficaz, una espada aguda de doble filo. Que esa palabra siempre la tenga, Señor, para redargullir y para debatir a veces ataques. Que esa palabra la pueda declarar y profetizar sobre mi vida y sobre la vida de mi familia, para que esa palabra sea viva y eficaz. Gracias, amado Dios, por fe lo declaramos y lo damos por recibido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.